Saludamos a Florencia, Luis Luján, Alexis Togel y Juan Carlos Guasones saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, Buen día, muy la bien. escuchamos un poco lejos. A ver si... A ver, ahora. Ahí está, ahí Se un escucha poquito mejor. mejor, exactamente. Bueno, ya tiene algunos años, ¿no?, de aprobada la normativa. ¿Cuál ha sido el trayecto de esta denominada Ley Yolanda? No, ahí, digamos, comentar un poquito Sí. que el proyecto de ley fue un proyecto construido de manera, digamos, transversal, venía digamos, tuvo como cámara de origen el Senado, yo soy diputada nacional, es decir, Sí. la otra cámara, y había tanto un proyecto de una compañera nuestra, digamos, ahora perteneciente al bloque del Frente de Todos, como también de una integrante de Juntos por el Cambio, es decir, que había en este sentido, fue un proyecto que se construyó con cierto grado de consenso sobre la necesidad, como bien planteabas vos en el inicio, de que haya una perspectiva transversal en la construcción de políticas públicas, y por eso la necesidad de que los tres poderes del Estado se formen y tengan una capacitación sobre ambiente para incorporar esta perspectiva, porque bueno, en muchos casos lo que nosotros vemos es que ahora obviamente la cuestión ambiental se ha instalado mucho más en la agenda pública, pero que en muchos casos sigue permeando, sigue, digamos, apareciendo también esta mirada como apéndice, ¿no? Donde Sí. el ambiente parece ser algo que viene después. Entonces uno habla, no sé, de desarrollo sustentable, pero en muchos casos hay una mala comprensión de esa palabra desarrollo sustentable, y parece que hablamos de desarrollo económico y que lo sustentable o lo ambiental viene después con un control ambiental, y no incorporando eso como una matriz que ya tiene que estar pensada como parte de las políticas, porque estamos en un momento de crisis ambiental, Claro. y de crisis climática muy fuerte, que demanda también esto, pensar la política pública con esta perspectiva integral, y por eso precisamos el compromiso también de todos los que trabajamos en el sector público y que somos funcionarios y tenemos esas responsabilidades de incorporar. Claro, hablar de esos proyectos productivos, pero incluyendo desde el principio, desde la presentación, la sustentabilidad ecológica, por ejemplo. Exactamente, y después también repensar esas formas de producir, porque digo, nosotros también ya hemos llegado a esta situación en la que estamos actualmente, de crisis, como decimos, ecológica o de crisis ambiental, también por una mirada, por una cuestión también de fondo que es más cultural o más subjetiva, de que hemos pensado, digamos, a veces decimos esta mirada o estamos ingresando en el antropoceno, quiero decir, donde las personas aparecemos como el centro, digamos, de la escena, y lo demás aparece como algo de jerarquizado, secundario, y como que va a ser infinito. Entonces hablamos, no sé, de los bienes naturales como recursos naturales a explotar. Y ahora nos damos cuenta que de esos recursos o de esos bienes naturales dependemos para poder existir, con lo cual hay una relación desequilibrada entre personas y naturaleza que tenemos que volver a equilibrar, y por eso esta concepción ambiental que sea como más integral, y no que aparece el ambiente como una idea de la naturaleza, algo que viene después, ¿no? Y algo como secundario, porque luego se cuelan estas situaciones en las cuales estamos viendo una restricción, porque ¿qué vamos a hacer o para qué queremos producir o crecer económicamente si no vamos a tener agua para tomar, aire para respirar, Tal o cual. alimentos para consumir, como estamos viendo ahora, alimentos de calidad para consumir? Claro. ¿Cuándo fue promulgada la ley, Florencia? El año pasado, no el anterior. En el 2020. Sí, exactamente. Pero no De se hecho, habla... fue una de las partes de las agendas, digamos, que avanzó pese a la pandemia. Sí. Digamos, eso demuestra, y no fue la única, porque también la de educación ambiental, que viene un poco en la misma sintonía, pero que es transversal para toda la nación y también con perspectiva federal, también avanzaron. Son leyes que ha habido una agenda ambiental que antes no tenía ese dinamismo, la Comisión de Ambiente, y que avanzó inclusive pese a al contexto, digamos, de pandemia, que obviamente dificultaba todas las actividades, y también la del Congreso, digamos, que funcionó de manera telemática, pero bueno, la pandemia misma se habla mucho, pero a veces después se deja de lado. Digo, la pandemia misma, decimos, tiene un origen en una situación también no ambiental. Entonces, bueno, es muy importante jerarquizar este tipo de agendas, y sí se avanzó en varias leyes, en varios proyectos. Luego lo que falta, y siempre decimos que una discusión no se agota digamos, no se agota en una ley, ¿no? Que tiene que ver con la instalación también a nivel social, en el antes, en el durante y también en el después para
la implementación y para seguir dando estas discusiones, que también son discusiones, como decimos, sociales, de agenda, ¿no? Pero no se habla tanto de la ley Yolanda, por más que tenga 2 años de que está promulgada, ¿no? No tiene una difusión como, por ejemplo, sin entrar en una competencia, ¿no? La ley Micaela, por ejemplo, u otro tipo de leyes de perspectiva de género, o sea, no tiene tanta difusión esta ley Yolanda como tendría que tener en los momentos que estamos viviendo. Bueno, estamos hablando de Chubut, donde hubo movilizaciones en contra de la megaminería, se logró que se retirara el proyecto y todos los funcionarios desde que apoyaban o apoyan todavía esa iniciativa de la explotación de la minería siguen hablando de explotación sustentable, ¿no? Y el mensaje que nos llega desde Nación también es ese, que cualquiera que hable o sea candidato en el 2023 habla de la potencialidad que tiene la provincia del Chubut en la explotación minera, a pesar de que la comunidad lo ha rechazado, ¿no? Sí, es un debate que está totalmente abierto en esto que vos planteás de la diferencia con, por ahí, la ley Micaela, digamos, la importancia de la ley Yolanda. Bueno, sí tiene un poco más de tramo de recorrido la ley Micaela sí, sí. Anteriormente, y a veces también hay que decir, digo, también para situar un poco, que la violencia de género, si bien también tiene mucho en común con estas discusiones, porque también tocan temas que tienen un aspecto, la violencia, digamos, de género también tiene un aspecto económico, tiene un aspecto social, tiene un aspecto también cultural, y en el caso de lo ambiental es lo mismo, pero es cierto que a veces es más fácilmente visibilizable, ¿no? Claro. Eso que vos decías de cómo penetra esa agenda. Bueno, la violencia de género se percibe, ¿no? En el ambiente laboral, en el hogar, digamos, un montón de cuestiones. Y lo ambiental, si bien también tiene un componente, porque digo, finalmente lo que estamos hablando cuando hablamos de ambientes son de condiciones ambientales, de condiciones de existencia, hablamos de tener acceso a agua potable, hablamos de vivir en un lugar saludable, de acceder a alimentos de calidad, digo, cuestiones que sí hacen a la vida cotidiana. No es tan fácil de visibilizar de esa manera, y a veces aparece como el tema ambiental desde una lógica como de las grandes catástrofes, claro, las grandes inundaciones, los incendios, como algo que aparece alejado de la vida cotidiana, y yo creo que ahí está también el desafío de poder incorporar esa dimensión en que el ambiente tiene que ver con muchas de las cuestiones que afectan a nosotros cotidianamente, que de hecho los países y los sectores vulnerables, los sectores más pobres son los que más padecen las problemáticas ambientales, y los países, digamos, que como Argentina también, digamos, claro, tenemos otros, que los países del norte, que tienen mucha más responsabilidad en el cambio climático, que contribuyen mucho más porque hacen una utilización mucho más intensiva de esos bienes comunes naturales planetarios que son de todos, y nosotros, que como tenemos menos capacidad, menos infraestructura, padecemos más. Entonces, las dos cosas. Sí. Hay un desafío importante, digamos, para incorporar esa mirada también en quienes tenemos responsabilidades de gobierno, y también no en todos los casos es por mala voluntad, me parece, claro, que es lo que digo, es un debate que damos internamente porque hay una mirada, yo creo, culturalmente muy instalada, que es un poco economicista y que es un poco, como decía en el principio, digamos, también centrada en el humano, que está bien, digamos, pues una mirada humanista, pero mal comprendida, donde la naturaleza o algo es como que estamos separados de eso. Eso es un objeto, ¿no? La naturaleza es un objeto a explotar, ¿no? Florencia, condiciones de existencia. Sí, lo que yo te digo, y dejo a mis compañeros también preguntar, es que la ley Yolanda toca o afecta intereses de corporaciones, quizás por eso no tiene tanta difusión. Sí. Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. También es eso, que para tener una mirada ambiental, digamos, igual pasa con claro, la problemática de género también, pero sí, que en lo ambiental, como estamos discutiendo la matriz de producción o los modelos, decimos, de consumo y de producción, tocan intereses, tocan lobbies muy importantes, porque se trata en lo último de dar esa discusión por cuál es la forma de producir. Digo, qué sé yo, para plantear algún otro tema no tan cercano, pero hoy nosotros hicimos la discusión por el sistema agroalimentario, cómo se producen, cómo se consumen los alimentos. En Argentina es bastante costosa, podríamos decir, a nuestra historia, y nosotros tenemos una matriz muy primarizante, una idea de que somos productores de alimentos, pero vemos que esos bienes comunes naturales, esa tierra, está, digamos, concentrada, o esos intereses están concentrados en algunos pocos actores, que ahora también aparecen en función de corporaciones internacionales, que son las que venden los insumos, digo, cuando hablamos de los agroquímicos que se utilizan, que son parte del paquete tecnológico para la producción, y que en muchos casos no se destinan ya a la producción de alimentos, como está entendida la idea, ¿no? Es como que en muchos casos todos esos bienes comunes o esa tierra está en función de producir alimento, a veces para ganadería extranjera, o sea, para alimentar ganado de afuera, o biodiesel u otro tipo de producción. Entonces hay una discusión de matriz, y hay alternativas, sí,
pero por ahí parece como algo secundario, ¿no? Como que decimos, bueno, apoyamos, pero es como decíamos, de periférico, ¿no? La agroecología, lo que hacen los trabajadores de la tierra, como otras alternativas. Como estás discutiendo eso y toca intereses, porque finalmente tiene que ver con la concentración económica, con la cuestión del acceso a la tierra, un montón de temas que son de fondo, por supuesto que encuentra resistencias, claro. Y nosotros ahí estamos proponiendo que la ley Yolanda, ustedes que son una radio, con un proyecto de ley para que sea también una capacitación obligatoria para los medios de comunicación. Claro, eso te iba a comentar, justamente, pero sobre todo qué importante que es esta ley en cuanto a la toma de decisión de los funcionarios, que justamente son los que impactan, lo veníamos hablando durante el resto del programa anteriormente, que es donde por ahí se toman decisiones que impactan efectiva y directamente en cuestiones que después van a generar más o menos contaminación, o que van a reducirla, o que van a incorporar distintas actividades en la matriz productiva, o que las van a potenciar. Pero qué importante que es que lo hagan calificados, ¿no? Habiendo estudiado, habiendo entendido de qué se trata, cómo viene, qué impacto se está generando, cuáles son las consecuencias que esto produce. Y así como ustedes lo han visto también en la ley Micaela, donde nosotros estoy mencionando distintas, ¿no? Cuestiones. Una es la tecnología, la cuestión de género, la cuestión ambiental, donde los funcionarios toman decisiones que impactan, pero sin a veces el conocimiento necesario, ¿no? No se puede pretender que se sepa todo, pero sí enfocarnos en las cosas que hacen falta para que al momento de tomar esas decisiones se tenga presente estos impactos. Y me parece fundamental que los funcionarios puedan acceder a esta información y puedan tenerla presente en cada una de sus decisiones, y en función de esto que decís vos, de la matriz productiva, del desarrollo y de lo que se impulsa desde el Estado y los distintos sectores para generar un modelo de país. Tal cual, tiene que ver además muchas veces, viste, cuando uno habla de capacitación y demás cuestiones, nosotros siempre decimos, no, por supuesto que uno no tiene que ver con los contenidos, ¿no? En el sentido de que la educación, en el sentido más formal del término, a veces no es, sino más es una cuestión de sensibilización o de conciencia. Por eso ocurre que mucha gente tiene compromiso ambiental, no es porque, no sé, porque se formó en la escuela o fue a la universidad y se formó en una carrera ambiental, sino que tiene que, y de hecho también hay muchos que son muy técnicos supuestamente y hablan de temas ambientales o de esto de desarrollo sustentable y te meten un montón de números y un montón de cosas, pero finalmente no tienen esa sensibilidad por esta problemática con esta perspectiva integral. Me parece que las capacitaciones tienen también ese objetivo de sensibilizar y de abrir preguntas, ¿no? De que quienes asumen responsabilidades en el Estado, es decir, de defensa de los intereses de todos y de todas, del pueblo argentino, incorporen esas perspectivas y se hagan preguntas y puedan problematizar la manera en que entendemos también la cuestión ambiental, porque digo, cuando se habla de ambiente uno a veces dice, bueno, ya está, estamos de acuerdo, pero no es así, digamos, muchas veces uno ve que mucha gente habla de ambiente con una mirada muy diferente de otros que hablamos de ambiente que tiene otra mirada. Entonces decimos, por ejemplo, nosotros nos entendemos que militamos, decimos, un ambientalismo popular. Y sería una redundancia, porque el ambiente, siempre decimos, no es solo cuidar la naturaleza en el sentido de cuidar la fauna, cuidar la flora, cuidar la biodiversidad. Es también incluir la perspectiva de las condiciones en las cuales viven las personas. Pero hablamos de ambientalismo popular porque sí tenemos que a veces hacer una distinción con otros que en muchos casos hablan de ambientalismo, pero lo piensan desde ese lugar, ¿no? Desde los sectores concentrados. Cuando hay que tocar un interés, y nos pasó muchas veces en el Congreso, por ejemplo, cuando trabajamos la ley de fuego, que a la hora de tocar los intereses de los sectores concentrados que especulan con los incendios y con el uso de la tierra o el cambio de uso de la tierra, ahí se abren, digamos, ¿no? Como diciendo, ahí ya se termina el ambientalismo en la puerta de los poderes económicos concentrados. Entonces también hay que ver qué es lo que se discute, pero es importante problematizar, incorporar esa perspectiva, generar esos ámbitos de debate, discutir en todas las cuestiones que entendemos como esa perspectiva y también darle la relevancia, porque a veces seguimos actuando con una negación como si esto se tratara de un problema infinito, ¿no? Como si decimos, bueno, esto va a pasar en no sé cuántos años y pensamos de esa manera catastróficamente. Y no, los problemas ambientales los estamos viviendo de manera muy concreta a partir de ahora, ¿no? Empezamos a ver restricciones desde la pandemia hasta esto, la dificultad o los precios, cómo se elevan a nivel mundial de los alimentos y qué tipo de la cuestión de la calidad de los alimentos que consumimos, la cuestión del acceso a agua potable, temas que son muy de la cotidiana y que ahora tienen una restricción que antes no estaba, ¿no? Para nuestra generación, cuando pensamos en nuestros hijos, digamos, ya decimos, bueno, no sé si van a poder vivir en el mundo que nosotros pudimos disfrutar, y eso es de lo que estamos discutiendo. Entonces debería ser un tema que nos conmueva, que nos compromete y que nos sensibilice a todos y a todas.
Tal cual. Y una última pregunta de mi parte, ¿cómo avanza esto efectivamente, ¿no? En la capacitación, en la formación de los funcionarios? La adhesión de los municipios, no sé cómo es. La adhesión de las provincias, de municipios, cómo se baja a los niveles de Estado y en qué instancia está hoy esta formación a aquellos que tienen que recibirla. No, todavía no está en una instancia de implementación así muy... como sí ocurre con la ley Micaela, también eso es cierto, viste, vos decías, primero porque es una ley sancionada recientemente, pero después faltan esos mecanismos. Por ejemplo, con la ley Micaela, el Ministerio de Mujeres tiene, digamos, una propuesta y hace una certificación que, digamos, a través de los distintos poderes se puede dejar, inclusive uno como municipio puede inscribirse, recibir esa capacitación. Pero hoy todavía está el marco normativo, pero falta como estas instancias de implementación, de generar dispositivos más concretos, de generar materiales. Justo el otro día, bueno, este contacto que tenemos en la radio surge porque en el Congreso el Congreso publicó una herramienta que ya sirve un poco para la implementación, porque era como una guía de una ley explicada, una ley comentada, pero donde ya te da contenidos mínimos, o sea, cuestiones o conceptos para problematizar, que es lo que precisamos, que esas leyes luego se vuelvan concretas en dispositivos o en herramientas para implementación, que es cómo se hace eso, de que el Ministerio de Ambiente también podría ejecutar una política parecida y brindar herramientas para que todos los poderes puedan acceder. Claro. Obviamente hay muchas experiencias de capacitación. Yo estoy en un municipio en la provincia de Buenos Aires, que es el municipio de Hurlingham, que nada, esa política se ve, obviamente nosotros participamos de ese gobierno municipal y todo el tiempo estamos como generando instancias de capacitación interna, pero no está directamente, o sea, no es el mismo dispositivo a nivel nacional o con una mirada federal que de algún modo se adecue, pero que sea un dispositivo nacional. Bien. Lo último, no, que esta ley explicada se puede descargar para aquel que esté interesado, que en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, está el link. Sí, exactamente. Está la imprenta de la Cámara de la imprenta del Congreso, que a veces se conoce muy poco de otras actividades que desarrolla y lleva adelante el Congreso. Tiene una imprenta donde hay mucho material y muchos libros que se pueden descargar gratuitamente, y el otro día estábamos presentando que se trabajó desde la imprenta, que es una ley comentada, pero que ya tiene un montón de contenidos y sirve como una herramienta, como un libro que se puede utilizar para generar estas instancias de capacitación o de formación o de debate. Muy bien. Florencia, ha sido muy amable por los minutos y la explicación, y esperemos que esto, bueno, se pueda aplicar y que no se sigan haciendo los distraídos, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Todos vamos colaborando en ese sentido para seguir empujando esta discusión. Gracias. Muchas gracias por la comunicación a ustedes.